que de hecho en la mañana platicaba con David de lo de la otra vez. Ya regresamos aquí a Ángulos, estamos platicando con Rubén Martín de Notisistema, bienvenido, Alicia Ocampo del TEC de Monterrey, bienvenida, y Jorge Octavio Navarro, el informador, bienvenidos. Gracias, Ricardo. Acerca de este asunto que se da a conocer el miércoles, en el que se revela un acta que es pública del Registro Público de la Propiedad, donde se establece que un expresidente del PAN, polémico por cierto, Eduardo Rosales, un candidato a gobernador hoy, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, y un consejero electoral, Víctor Hugo Bernal, son socios comerciales en una empresa que se llama Ocean View. ¿Qué les parece el asunto en primer término? Porque luego sale, como vimos en las notas, Enrique Alfaro decir, bueno, y no tiene nada de malo, no es ilegal, y en todo caso, pues, ¿qué tiene que me ande yo juntando con mis amigos, que son bien mis cuates? Fíjate, Ricardo, que a mí me sorprende que les sorprenda, porque la reunión siempre conveniente de los políticos es de toda la vida. Digo, no veo yo ninguna sorpresa, que no quiere decir que sea justificable, y sí me llama la atención que Enrique Alfaro, quien consistentemente pues, argumenta cuestiones de cambio, diga, ¿es un delito ser amigo de un panista? Claro que no es un delito, pero la sociedad está exigiendo otro tipo de prácticas. Desde que empezó a generarse este escándalo, recordé un viejo ensayo que se estudia mucho en la universidad, sobre todo en la carrera de estudios políticos, y además muchos sociólogos lo han leído seguramente, La clase política de Gaetano Mosca. Es un libro de principios del siglo pasado, donde la hipótesis central es que los políticos siempre buscan la manera de consolidar sus relaciones para convertirse en clase dominante. Es una tendencia mundial y Jalisco no puede ser la excepción. A mí en particular, detrás de todo lo que hay en este entorno electoral, evidentemente, de los intereses que están en juego, sí como ciudadano, como periodista y como aficionado o amante del análisis político, me llama mucho la atención que se vaya a banalizar el tema de la responsabilidad que tiene un integrante del órgano electoral. En este sentido, sí, Víctor Hugo Bernal tiene que tomar una decisión y yo creo que no puede argumentar simple y sencillamente que hace años era amigo y que hacer negocio no es ilegal. Creo que no es el tema, ¿no? A nadie en este momento no he escuchado que a nadie diga que hay una ilegalidad. Sí, nadie ha señalado ni que fuera un delito, ni mucho menos, aunque el consejero, uno de los consejeros, Naucat Bravo, ayer decía que se violaba el artículo, si mal no recuerdo, el 41, no recuerdo muy bien de la legislación a la que el artículo al que se refería, pero decía que de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, porque ahí queda claro que si tienes alguna cercanía de amistad o familiar, tienes que excusarte cuando o esos personajes estén implicados en alguna discusión. Pero entraríamos en varios vericuetos legales que finalmente no sabemos cuándo pudieran resolverse dentro de un proceso judicial. Creo que lo que es importante salvaguardar es ahora la muy débil credibilidad que tiene el Instituto Electoral. Claro, es un conflicto ético, ¿no? Perdón. Sí, bueno, yo creo que desde que Raúl Vargas, el diputado del PRD, presentó el caso, señalaba una cosa que a mí me parece pertinente y que es el primer comentario que yo quisiera hacer, de 3 puntos que quisiera señalar. El primero es que mientras Andrés Manuel López Obrador estaba arrancando su gobierno legítimo y esta protesta, asegurando que Felipe Calderón había robado la presidencia, y supongo que esperaba que todos los periodistas del país lo acompañaran, aquí Enrique Alfaro, que era diputado del PRD, acompañó o se asociaba con el entonces presidente del PAN, Eduardo Rosales. Entonces señala esa como incongruencia, ¿no? Y que me parece que es pertinente. La segunda cosa que quisiera mencionar, bueno, es un episodio ya típico de este cierre de campaña. Estamos en el último tercio de la campaña, Alfaro está en ascenso y se están intensificando también, digamos, las críticas, las observaciones, los señalamientos, las denuncias y acusaciones de sus adversarios. Yo creo que el grupo UDG, al que pertenece Raúl Vargas, está preocupado de alguna manera por la posibilidad de que Enrique Alfaro llegue al poder y también creo que se explica ese señalamiento en ese sentido. Y la otra, es algo que creo que no se ha señalado, me parece un buen ejemplo de este entreveramiento que ha estado emergiendo de una clase política de relevo al mando de los puestos públicos aquí en el estado de Jalisco, que son estos más o menos jóvenes, podremos decir entre 30 y 40 años, y que están en todos los partidos. Estamos hablando de Aristóteles,
Sandoval, de Héctor Bielma, de Miguel Castro, estamos hablando de Enrique Alfaro, de Clemente Castañeda, estamos hablando de consejeros electorales, de algunos académicos. De Eduardo Rosales, de Chema Martínez, Así de es, Hernán Jorge Cortés, Salinas, ¿no? que tienen Jorge Salinas. relaciones, se conocen en la política, tienen relaciones familiares, tienen relaciones sociales, van a los bautizos, a las bodas, tienen un nivel de vida semejante y alto. Les gusta viajar a Cuba, les gusta viajar a Las Vegas, les gusta viajar a Estados Unidos, a Europa juntos, pero además suelen hacer negocios juntos. No es el primer caso de esta clase política de todos los partidos, absolutamente de todos. Está PRI, está PRD, está PAN, están ahora los que integran el Movimiento Ciudadano en esta interrelación. Enrique Alfaro se justifica con que él viene de una familia de empresarios. Yo lo he dicho, creo que de todos los candidatos a la gubernatura, Enrique Alfaro es el que mejor cercanía tiene con los empresarios, con la burguesía tapatía, por sus relaciones familiares, por la relación familiar. Bueno, su mamá es dueña o accionista importante de una empresa farmacéutica. Sí, ni más ni menos su que además primo una era de empresa Canaco. muy tradicional en Guadalajara, ¿no? Que Y todos quien lo metió a la hemos política consumido en algún momento. o con quien de algún modo recibió un padrinazgo dentro del PRI es con el empresario priista Raimundo Gómez Flores. Entonces tiene muy buenas relaciones con los empresarios tapatíos y se revela de este modo. Entonces es un episodio como que tiene varias aristas, yo observo estas. Muy bien. ¿Tú, Alice? Yo la única cuestión que quisiera observar es también el tema de la ética, o sea, si la ética tiene exigencias de imparcialidad, ¿no? Y precisamente lo que se está comprometiendo es las posibilidades de que en esta contienda electoral existe esta imparcialidad. Entonces, cuando hay semejantes vericuetos y órdenes de, bueno, redes de este tipo, que además tienen que ver con negocios, pues se compromete mucho la imparcialidad y me parece que ahí tendría que ser la lógica y a veces la política, como bien dicen que es la moralidad para los políticos, pues un árbol que da moras, ¿no? Exacto. Entonces, pues no, o sea, tendría que hacerse un análisis más profundo y que la ciudadanía realmente pudiéramos incidir y decir, esto no lo queremos permitir, ¿no? Claro, de hecho, efectivamente no es la primera vez que pasa, es la primera vez que pasan, creo yo, al menos públicamente dos cosas. Uno, que se da a conocer una escritura en la que efectivamente se compruebe esto. Y dos, que haya un miembro del órgano electoral que esté ligado directamente a un presidente de un partido político, pero además a un candidato a la gubernatura. Recordaba en la mañana el caso de David Gómez Álvarez, me tocó escribir en la elección pasada, en la del 2009, que él era socio, siendo presidente del Consejo Electoral del Estado, de el ex secretario particular de Francisco Javier Ramírez Acuña. Y yo decía, el árbitro no puede tener ni una sombra de duda de su imparcialidad, tiene que dar la certeza a los votantes, a la ciudadanía, y en aquel momento recuerdo que por lo menos, hay que reconocerle eso a David Gómez Álvarez, se actuó con ética porque David renunció a sus acciones, a su sociedad comercial con el panista. Hoy lo que se extraña es la ética. Vamos a una pausa y después de la pausa seguimos platicando acerca de otros asuntos. También hablaremos del pase de charola de conocido candidato a la presidencia.